Nos encanta ser puntuales. Os agradezco muchísimo que nos acompañéis esta mañana para hablar de posicionamiento público y marca personal del consejero con una de las personas más expertas al respecto y que además tenemos la suerte y el honor de contar con él como consejero en nuestro observatorio de gobierno público-privado y en nuestro observatorio del Instituto de Gobernanza Empresarial. Además es docente de nuestra acreditación internacional en consejos de administración y buen gobierno, y por eso le doy la bienvenida a José María Palomares, a nuestro querido Chema. Gracias por acompañarnos. Sabéis que él ha desarrollado toda su carrera en el ámbito de la comunicación, de las relaciones institucionales. Es subdirector general de negocio de la Mutualidad de la Abogacía, miembro además de su comité ejecutivo. Ha sido presidente, consejero y secretario general de Multinacionales por la Marca España, donde bueno, pues han hecho un papel súper interesante y súper importante. Ha sido además de una de las universidades, yo creo que la más grande del mundo, del grupo Laureate. Ha sido director de comunicación de España y Portugal, miembro de su comité ejecutivo, responsable de relaciones institucionales, consejero de la Asociación de Directivos de Comunicación DIRCOM. Ha estado también en ING ocupando la posición de vicepresidente de comunicación. Yo creo que es una de las personas mejor preparadas, que mejor conocen la relación o la necesidad de trabajar bien los intangibles, ¿no? Cada vez las empresas tenemos más conciencia del valor de los intangibles y de trabajarlo, no solamente de la reputación, de la marca, y asimismo el consejo y el consejero deben ser, los miembros del consejo debemos ser conscientes de cómo potenciar, de cómo hacer una radiografía o un buen diagnóstico de dónde estamos, de qué queremos conseguir y de cómo o qué herramientas tenemos a nuestra disposición para poder alcanzarlo. Y por eso hoy, Chema, mientras se van incorporando el resto de personas que están inscritas, que ya sabéis que estamos realmente entre amigos, miembros del club del Instituto de Gobernanza Empresarial, yo creo que te damos la palabra. La idea es que durante 40 o 45 minutos Chema pueda exponer o pueda tener un momento para poder hilvanar lo que nos quiere contar. Pero, como me decía antes, sois bienvenidos a intervenir en cualquier momento. Podéis utilizar el chat, que sería una de las maneras más sencillas, y nosotros estaremos atentos. Y si alguien tiene algo que en un momento determinado cree que es muy relevante, pues puede directamente abrir el micro y comentar. Así me lo ha pedido Chema y así os lo traslado. Entonces, la idea es durante 45 minutos proceder a la presentación y posteriormente, bueno, pues tener como siempre ese enriquecedor intercambio de impresiones entre todos los participantes, que seguro querréis trasladarle más de una cuestión a Chema y seguro que él la recibe gustosamente y además nos da posibles soluciones. Bueno, Chema, un honor, un placer. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y además hoy te hemos citado a una hora no intempestiva como son las 9. Una hora prudencial, efectivamente, las 9 de la mañana, que no está mal. Pues muchas gracias, Eva. El honor es mío que contéis conmigo y tener la oportunidad de compartir reflexiones alrededor de este tema tan interesante, el posicionamiento público del consejero o de la consejera, con amigos del Club de Consejeros del Instituto de Gobernanza Empresarial. Como decía Eva, encantado de que me interrumpáis cuando queráis, para que no nos quedemos con nada, digamos, pendiente de resolver o de comentar. Si no, pues al final efectivamente tendremos unos minutos para poder charlar. Bueno, pues si os parece, comenzamos, vamos manos a la obra. A diferencia de otras ocasiones en las que hemos hablado de este tema también, vamos a empezar haciendo una serie de reflexiones respecto a qué es esto del posicionamiento público y qué se espera precisamente de un consejero. Si hacemos esa reflexión respecto a qué esperan precisamente las personas que están buscando un consejero, enseguida podremos también llegar a la conclusión de cuál es nuestra oportunidad, qué es lo que nosotros podemos ofrecer diferencial.
De hecho, de esto va. El posicionamiento público tiene que ver con nuestra capacidad de llegar a tener un planteamiento que sea diferencial, que nos haga relevantes y, a ser posible, que nos haga únicos ante una oportunidad precisamente para convertirnos en consejeros. De alguna manera, lo que vamos a hacer es intentar aplicar los principios básicos del marketing y, por tanto, de un contexto competitivo a algo tan personal como es nuestra propia marca personal, nuestro propio posicionamiento público personal. Bueno, yo siempre tengo la tentación de compartir distintos estudios que además últimamente proliferan bastante en nuestro país e incluso a nivel internacional, pero he decidido quedarme solo con uno. Lo único que me doy cuenta es que esto se ha quedado bloqueado. A ver. Ahora, ahí estamos. He decidido quedarme con un solo estudio, que además fue presentado precisamente aquí en el Instituto de Gobernanza Empresarial, porque creo que en algunas de las reflexiones que contiene realmente vamos a encontrar esa inspiración para saber cómo desarrollar y cómo trabajar precisamente en nuestro posicionamiento público. Fijaos, en este estudio sobre los consejos asesores realizado por ESSEC Avenue y Alfonso Jiménez creo que fue la persona que lo presentó, ¿no?, personalmente en el Instituto de Gobernanza Empresarial, se hace una reflexión, yo diría que bastante interesante respecto a qué es lo que se busca precisamente en un miembro de un consejo asesor. Cuando uno echa un vistazo a estudios similares para el mundo de los consejos de administración, nos damos cuenta de que básicamente se viene a buscar un poco lo mismo, aunque luego la función que se desempeña es un poquito distinta. Lo que se busca de partida en ese potencial consejero asesor, en ese candidato a consejero asesor, es básicamente estas cinco cuestiones. Casi siempre se busca a alguien que tenga experiencia previa como directivo o bien como consejero. La segunda, y este es un tema especialmente relevante para lo que vamos a tratar hoy, es que tenga un conocimiento sectorial o funcional realmente de primer nivel, y aquí vamos a ver que vamos a tener una oportunidad, todos los que a día de hoy somos directivos o hemos tenido experiencia directiva, pues a fin de cuentas podemos desde luego aportar este segundo punto. Veremos cómo lo podemos poner en valor a través de esta estrategia de posicionamiento público. El tercero tiene más que ver con digamos, con unos atributos más personales, como son el tener una visión amplia y global y mente abierta, visión estratégica, ¿no? La cuarta, que tiene que ver mucho también con el posicionamiento público, tiene que ver con disponer de una buena red de relaciones. Y no se trata solo de disponer de una buena red de relaciones, sino ser capaz de activar esa red de relaciones y que se conozca que tengo esta red de relaciones. Fijaos que hay mucha gente que tiene unas magníficas redes de relaciones, pero realmente o no las pone en valor porque no las activa o no las pone en valor porque no se conoce que tiene esas conexiones. Y finalmente, y este es un punto absolutamente crítico y central en el tema que nos toca tratar hoy, es pues que esa persona, ese potencial candidato a consejero, sea una persona con una alta credibilidad y una alta reputación profesional y personal. Pues bien, de lo que vamos a tratar hoy es de cómo podemos, sobre todo, conectar el punto 2, el punto 4 y el punto 5 a través de una adecuada estrategia de posicionamiento personal. Si me permitís la frivolidad, yo diría que el primer elemento que hay que poner encima de la mesa tiene que ver con la visibilidad. Difícilmente vamos a tener un posicionamiento diferencial si no se nos conoce. Y con esto no significa que salgamos en los telediarios ni que se nos conozca en absolutamente todos los sitios, sino que estemos presentes entre los públicos relevantes para nuestro propósito, para ese propósito nuestro de realmente ser capaces de incorporarnos, pues por ejemplo, a un consejo de administración o un consejo asesor, o incluso en nuestra posición actual ya como consejeros en seguir desarrollando nuestra marca personal y además ser capaces de contribuir a la marca corporativa. Sabéis que esta foto, por cierto, es muy reciente. Roma, el Ayuntamiento de Roma, acaba de recuperar precisamente esta figura genial que prácticamente yo por lo menos solo conocía a través del cine. Bueno, visibilidad es un elemento absolutamente claro. Lo que pasa es que es cierto que no es visibilidad a cualquier costa. Os decía que no se trata de estar presente en todas partes, se trata de estar presentes y ser
reconocidos en los lugares adecuados, pero además con calidad. Esto significa que gestionando adecuadamente nuestra reputación. Es importante que se nos conozca y se nos reconozca por aquello que nosotros consideramos que es lo relevante. Esto para aquellas de las personas que estáis gestionando a día de hoy el día a día de cualquier marca, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. No se trata de que nuestra marca sea solo conocida, sino que sea considerada por aquellos potenciales, en este caso clientes o incluso el talento que queremos atraer a nuestra marca, pero de una manera vinculada a los valores que nos interesan. En definitiva, es importante entender que la reputación responde realmente a este binomio, ¿no? Por una parte, tiene que ver con el desempeño, lo que somos y lo que hacemos en el día a día, pero depende también, y además depende en una gran medida, en el reconocimiento de los demás. Es decir, de alguna manera podemos tener una realidad estupenda y maravillosa en la que, bueno, pues nuestro día a día es fantástico como marca, y hablo a nivel personal o hablo a nivel corporativo, que si no se conoce, si no hay una, digamos, de alguna manera, estrategia de comunicación, pues realmente difícilmente podemos trabajar ese concepto tan relevante que es la reputación. Por tanto, dos conceptos básicos: visibilidad, sí, pero una visibilidad con calidad, una visibilidad enfocada a nuestros valores y a nuestro posicionamiento diferencial, que después vamos a ver cómo podemos trabajar. Lo primero y más importante es entender, y esto algunas de las personas que estáis hoy aquí me lo habéis oído hablar en alguna otra ocasión, es entender cómo funciona esto de la reputación y cómo se construye la reputación personal o la reputación corporativa. Y aquí os pido a todas las personas que me estáis acompañando esta mañana que o bien decidáis acompañarme en esta reflexión pensando en vosotros mismos, en vuestra marca personal y en vuestra reputación personal, o si lo preferís, hacer la reflexión desde el punto de vista de una de las marcas para las que estéis colaborando en este momento. Da igual, el ejercicio es el mismo. Como os decía, los ingredientes de la reputación son básicamente tres. El primero tiene que ver con la experiencia directa. Pensemos en la reputación, por ejemplo, del Instituto de Gobernanza Empresarial. Los distintos stakeholders, los distintos grupos de interés, los distintos grupos de personas o públicos que se relacionan con el Instituto de Gobernanza Empresarial, bien por una vez o bien de manera recurrente, van a construir una imagen en términos de reputación del Instituto de Gobernanza Empresarial en función, en primer lugar, de esa experiencia directa que tengan. Y fijaos que la mayor parte de las ocasiones la experiencia directa no se tiene con la marca en abstracto, sino que se tiene con las personas que están vinculadas a esa marca. Por tanto, si yo tuviese que hacer una reflexión respecto a cuál es la reputación del Instituto de Gobernanza Empresarial para mí, pues estaría muy vinculada a mi relación pues, con Eva, con Mónica, con todos vosotros que formáis parte del Club de Consejeros, con el resto de compañeros que conformamos el claustro o el consejo asesor del Instituto de Gobernanza Empresarial, con los propios participantes de la acreditación internacional en buen gobierno. Todo ello conformaría, digamos, mi experiencia directa y, por tanto, me traería, digamos, un primer input muy importante a la hora de evaluar mi concepto o mi reputación, perdón, mi perspectiva y mi percepción de reputación con respecto al Instituto de Gobernanza Empresarial. Esto llevémoslo al territorio o al terreno personal. Si me pongo yo a mí como ejemplo y pensamos en cuál es mi reputación con respecto a Eva, que tan amablemente me ha presentado antes, pues lógicamente ella en su balance reputacional, en su, digamos de alguna manera, diagnóstico reputacional respecto a qué es lo que piensa de mí, estará absolutamente mediado o mediatizado por la experiencia personal que ha tenido conmigo a lo largo de estos últimos años, ¿no? desde que nos conocemos. No solo en la faceta en la que estamos colaborando juntos en el Instituto de Gobernanza Empresarial, sino todo mi bagaje anterior, toda la relación anterior que venimos arrastrando. Por tanto, importante entender, experiencia directa es el primer elemento clave en la constitución o la conformación de una reputación. La segunda, y esta es muy importante en términos de posicionamiento público, esta es importante que la reflexionemos bien, y con alguna de las personas que me acompañan hoy hemos hecho este ejercicio a nivel personal. La importancia de ser coherente
entre lo que decimos que somos y lo que somos verdaderamente, entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos realmente, ¿no? Esto sobre todo es muy importante cuando intentamos plasmar o aterrizar nuestro posicionamiento público en distintas plataformas, por ejemplo en el mundo digital, ¿no? Cuando de repente tenemos que decir en un perfil de LinkedIn o en un perfil de Twitter, pues quiénes somos, ¿no? Y nos pasa muy frecuentemente, no sé a vosotros, a mí desde luego me pasa muy frecuentemente, que a veces veo el perfil de alguna persona que conozco y digo, yo no reconozco a esta persona en esta biografía, en esta autodenominación que se ha puesto, ¿no? Cuando esto ocurre, lo que está pasando es que hay una desconexión entre lo que los demás te identifican con lo que los demás te identifican y lo que tú estás contando. Y cuando existe esa desconexión, lo que se produce en general es desconfianza. Desconfianza que es precisamente, si me apuráis, el principal enemigo a batir precisamente a la hora de construir nuestra reputación. Por tanto, importante ser coherente y consistente. Consistente significa en que si yo desarrollo un posicionamiento público determinado, porque así lo he definido en mi estrategia, tengo que intentar ser muy consistente a lo largo del tiempo. Solo a base de mucho insistir conseguiré que vaya calando ese posicionamiento que me planteaba, ¿no? Es un poco la estrategia de la gota malaya, por frivolizar un poquito llegados a este punto. Y luego hay otro tercer punto, que es muy importante después de la experiencia directa y la coherencia y la consistencia, que es lo que otros dicen. Fijaos que a la hora de determinar la reputación de una persona, sobre todo cuando se trata de una persona a la que conocemos por primera vez o de la que nos han referenciado hace muy poco tiempo, casi siempre nuestra primera imagen se desarrolla y se construye en base a lo que han contado otras personas. Por eso, pues yo agradezco especialmente, pues, por ejemplo, cómo Eva me ha presentado esta mañana, porque habrá personas de las que estáis hoy aquí en esta sesión que probablemente no hayáis oído hablar de mí o no me conozcáis, no hayamos tenido, digamos, ningún tipo de contacto. Y sin embargo, tal como me ha presentado Eva, pues ha sido una presentación realmente muy en positivo, que ha predispuesto a que, lógicamente, no solo me escuchéis, sino que además tengáis una imagen positiva de mí. Imaginaos si en este caso pues mi imagen hubiera sido regular. Lógicamente Eva es una persona tremendamente educada y nunca haría una reflexión desafortunada en un entorno público, pero podría darse el caso de que si yo, mi reputación no es precisamente la mejor de cara a ella, pues podría hacer un comentario en el ámbito privado que de alguna manera me desposicionase claramente. Por eso es tan importante entender que estos tres entornos, no solo la experiencia directa que tenemos con nuestros públicos, la coherencia y la consistencia entre lo que decimos que somos y lo que luego realmente somos y hacemos, sino que también hay que tener en cuenta lo que otros cuentan de nosotros. Por eso es importante que pongamos a trabajar precisamente determinadas estrategias que habitualmente están vinculadas al mundo del marketing al servicio de nuestra marca personal y nuestro posicionamiento público. Y llegados a ese punto, normalmente la gente que nos dedicamos al mundo del marketing empezamos siempre por investigar. Es el research de toda la vida, que a veces es una investigación de mercado, a veces, otras veces tiene que ver con investigaciones más vinculadas a la marca o al producto, en fin. Se trata de saber exactamente de dónde parto, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos en este momento? Y en este sentido os animo a que hagáis tres cosas, no ahora mismo en este momento, pero sí cuando terminemos o cuando tengáis un ratito. El primero es un ejercicio que parece como muy centrado en las nuevas generaciones, pero que es muy importante hacerlo de vez en cuando, que es el famoso concepto del ego surfing, que básicamente se trata de saber qué es lo que se cuenta de mí en Internet. Ese es un primer punto para saber cuál es mi imagen pública. Es verdad que esto solo tiene que ver con el contexto digital, pero bueno, es una manera relativamente fácil y rápida de saber qué es lo que se cuenta de mí. Y básicamente consiste en abrir Google y escribir mi nombre. Y a partir de ahí ver si lo que sale allí realmente es lo que yo quiero. Fijaos que no se trata tanto de saber si las informaciones son positivas,
o negativas. En términos generales, salvo que hayas tenido algún momento desafortunado en el pasado, en términos generales lo que nos vamos a encontrar es una información razonablemente positiva. Pero la gran pregunta es, ¿lo que sale ahí responde al posicionamiento que yo quiero tener? ¿O sale sencillamente de manera arbitraria lo que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo? Lo normal es que si no tienes una estrategia de posicionamiento clara, es que salga, pues eso, de una manera no arbitraria, sino en términos de la relevancia que le otorga el algoritmo de Google la información. Lo importante es saber que en muchas de las ocasiones la primera referencia que va a tener cualquier persona de nosotros, y hablo un headhunter, otros posibles consejeros, un colega de profesión, la primera reflexión y referencia que va a tener de nosotros es lo que se encuentre precisamente en Google. Bueno, pues importante mirarlo y hacer ese diagnóstico. El segundo es algo un poco más, requiere un poquito más de dedicación y un poquito más de, bueno, pues de ganas de meterse en un pequeño lío. Y tiene que ver con algo que en coaching se llama el ejercicio de identidad pública. Y esto básicamente es un ejercicio sencillo de plantear como metodología y un poquito más complicado de poner en marcha. Y básicamente es entender cuál es la visión, cómo me ven las personas que habitualmente se relacionan conmigo. Y hablo de mis colegas de trabajo, hablo de por qué no mi jefe, puedo hablar también, por qué no, de mis colaboradores, de mis compañeros en el Instituto de Gobernanza Empresarial, de mi entorno familiar, de mis amigos, en fin, se trata de seleccionar un colectivo de no más de 10 personas, porque si no esto se hace inmanejable, y pedirles a través de un correo electrónico que nos digan cuáles son los 3 elementos que consideran en los que destacamos especialmente y 3 elementos en los que consideran que deberíamos de trabajar un poquito más. Os aseguro que con este ejercicio de identidad pública sacamos una información realmente relevantísima. Primero porque a veces somos capaces de identificar fortalezas que para nosotros estaban completamente ocultas. A mí os tengo que decir que me ha pasado en un par de ocasiones que algo que para mí era una debilidad, pues resulta que era percibido por parte de mi entorno como una fortaleza, ¿no? Y fijaos lo que cambia el paradigma cuando de repente algo con lo que tú crees que tienes que lidiar como una debilidad, realmente te das cuenta que está percibido como una fortaleza. Y vamos además a identificar aquellos aspectos que son especialmente relevantes en nuestro posicionamiento público. Es algo así, esto es como hacer una especie como también de investigación de mercado, es saber cómo se me percibe. Solo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de saber cómo se me ve en Internet y cómo se me ve desde el punto de vista de esta imagen pública, de este ejercicio de identidad pública, puedo empezar a trabajar en o bien reforzar lo que ya sale, porque a lo mejor esto es precisamente lo que quiero, eso será que de una manera a lo mejor no explícita, pues he ido desarrollando una estrategia de posicionamiento personal que es el que me interesa, o bien, en la mayor parte de los casos, pues nos daremos cuenta de que hay que poner en marcha una estrategia de una manera, digamos, mucho más profesionalizada. También es importante que repasemos rápidamente nuestras redes sociales en el sentido de algo importante, y es que cuando veamos, por ejemplo, cómo nos definimos en LinkedIn o cómo nos definimos en la bio de Twitter, si realmente cuando leemos lo que hemos puesto ahí, eso nos hace diferenciales, si eso realmente es con lo que nos sentimos especialmente identificados y es con lo que queremos que la gente nos identifique. Nos daremos cuenta que no siempre hay una coherencia entre lo que estamos diciendo en las distintas redes sociales, en esa parte de la biografía, y que no siempre, desde luego, lo que ahí ponemos responde a una estrategia proactiva de diferenciación y de posicionamiento personal. Pero no quería seguir avanzando sin recordaros que esto no va solo de redes sociales y esto no va solo de entorno digital. Construir un posicionamiento personal, sobre todo en un perfil como el de un consejero o en el de un alto directivo, tiene muchas perspectivas distintas. Y os voy a presentar 4 o 5 caminos
que han funcionado para personas muy relevantes. Y después os voy a poner varios ejemplos de personas relevantes y os explico un poco cuál es el camino que al menos yo he identificado, porque a muchas de ellas pues las conozco personalmente y las conozco muy bien, pero hay otras personas a las que las conozco pues probablemente como vosotros, pues a través de los propios medios de comunicación. Mirad, para trabajar nuestro posicionamiento personal, una vez que hemos decidido en qué aspectos queremos marcar nuestra diferenciación, y luego os voy a dar algunas pistas de cosas que ahora mismo son especialmente interesantes y en las que se puede trabajar precisamente esa diferenciación, pues para trabajar ese posicionamiento, como digo, podemos utilizar distintas herramientas. Hay una muy sencilla, que es la participación en este tipo de encuentros. Le decía yo a Eva, justo unos minutos, a Eva y a Mónica, unos minutos antes de conectarnos, que esto que estoy haciendo yo hoy es parte de, digamos, de una digamos, estrategia de posicionamiento personal alrededor de una serie de conceptos que son los que os estoy trasladando y sobre todo con un colectivo que para mí es prioritario y fundamental, que es el colectivo precisamente de los consejeros, ¿no? Consejeros asesores o consejeros de administración. Participar en eventos como ponente en nuestro área de expertise, en aquello en lo que seamos especialmente potentes. No solo se trata de participar en cualquier evento, que podría ser una opción, sino sobre todo participar en aquellos eventos en los que tengo la oportunidad de contar mi área de expertise, pero desde donde yo quiero posicionarme y además a personas que sean especialmente relevantes para mi propósito. Ese es el caso de la foto superior derecha que vemos ahí a Isabel Fernández, actualmente rectora de la Universidad Alfonso X el Sabio, donde ella pues, hablaba en un evento recientemente sobre los retos de la ética en la inteligencia artificial. Por tanto, participar en eventos. Fijaos qué fácil y qué, digamos, a mano tenemos normalmente esa posibilidad. La segunda, vamos a la columna de la izquierda, es la participación en medios de comunicación. Fijaos que pueden ser medios de comunicación como Expansión. Aquí tenemos una columna de Karina Spilka, que es consejera de varias compañías del IBEX 35. Bueno, ella tiene acceso a poder escribir una tribuna en Expansión, pero todos al final, os aseguro, tenemos capacidad de poder escribir nuestras tribunas o nuestros artículos en distintos medios de comunicación, a veces especializados de nuestro sector, a veces muy enfocados en nuestro área de conocimiento y también, ¿por qué no?, en muchas publicaciones transversales y de carácter nacional o incluso económicas, como es el caso de Karina. Por tanto, eventos, escribir tribunas, participación en los medios de comunicación. Hay otro elemento que es fundamental, que es el tercero. Veis ahí la portada del libro Más fuera es más dentro, de Josu Ugarte. Josu Ugarte fue presidente de la división internacional de Mondragón y hoy es vicepresidente y primer responsable de la multinacional Schneider en la península ibérica, y él es un experto en internacionalización precisamente de pymes, ¿no? Y bueno, pues él ha escrito, que yo sepa al menos, dos grandes libros. De repente hemos oído ahí un ruido. ¿Ya? Sí. Os decía, él es experto en internacionalización de pymes y lo que ha hecho ha sido poner ese conocimiento, desarrollarlo en dos libros, lo que le ha posicionado a día de hoy precisamente como ese experto en internacionalización de pymes que es a día de hoy. Más allá de su posición en Mondragón o de su posición en Schneider, él ha trabajado ese posicionamiento diferencial alrededor de ese concepto. La otra vía que tenemos es la que vemos aquí, por ejemplo, del presidente y CEO del grupo MAFRE a nivel global, pues Antonio Huertas. Antonio Huertas ha trabajado y trabaja su posicionamiento personal, pues también en el resto de vías que estáis viendo aquí, pues en eventos o a través de medios de comunicación, pero pues en los últimos, yo creo que 2 años, está trabajando especialmente en el ámbito digital. Otra manera de trabajar vuestro posicionamiento público es a través del networking.
pero no se trata solo de ese networking en el que después de un evento nos tomamos un café con la gente, que eso por supuesto, ya doy por supuesto que lo estamos haciendo, bueno, cuando lo podemos hacer en el contexto actual, y afortunadamente empezamos a tener más posibilidades cada día más de hacer cosas a nivel presencial. Hablo también de ese networking que, digamos, de alguna manera nos ayuda a colocarnos ante el público, ¿no? Que se vea claramente quiénes son nuestras conexiones. Hablo, por ejemplo, del networking que podemos hacer a través de LinkedIn, ¿no? No solo se trata de hacer crecer nuestra red de contactos, se trata de hacer crecer nuestra red de contactos de un determinado perfil. Así, pues, yo os pongo ahí arriba a la izquierda, lo que se ve es pues, la lista de contactos que tengo en mi red. Bueno, pues dice que tengo aproximadamente unos 3.000 conexiones y la primera que aparece es la del presidente de Telefónica. No tiene mérito porque este señor es que fue mi jefe hace años, pero es importante que yo traslade a las personas que están en mi entorno para lo que yo estoy planteando, que es el entorno de los consejos de administración, que se sepa que al menos a través de LinkedIn estoy a golpe de mensaje del presidente de Telefónica, ¿no? O del presidente del Instituto de Empresa, por poner dos ejemplos que salen en esta primera lista. Pero también es importante trabajar mi posicionamiento respecto a los grupos a los que pertenezco, a las asociaciones a las que pertenezco, a los clubes a los que pertenezco. Y no solo se trata de formar parte de ellos, sino que también, digamos, de alguna manera seamos capaces de explicarlo de una manera natural. Así, pues, por ejemplo, pues, sigo y formo parte, lógicamente, del Instituto de Gobernanza Empresarial en LinkedIn. Por cierto, aquellos de vosotros que no lo estáis haciendo, os animo a que lo sigáis, porque además en los últimos meses está teniendo un crecimiento importantísimo. Fijaos que ya casi somos 1.000 personas siguiendo al Instituto de Gobernanza Empresarial en LinkedIn. Y luego hay otras muchas herramientas. Solo por formar parte del Instituto de Gobernanza Empresarial, pues tengo la oportunidad de estar en la red de miembros de consejos de administración de Diligent, que es una red global. Bueno, pues ahí tengo mi perfil y os animo porque muchos de vosotros tenéis la oportunidad de estar ahí y sin embargo no os he visto todavía, ¿no? No os he visto con vuestro perfil ahí. Bueno, pues es una oportunidad primero para que se sepa que existís, pero además es una oportunidad maravillosa también, por cierto, os tengo que decir, para conocer oportunidades, para formar parte de consejos de administración pues en todo el mundo. Lo que quiero decir con esto, y por no daros más la lata sobre este aspecto, es que hay multitud de oportunidades que tenemos que ser capaces de identificar para aprovecharlas. No solo para aprovecharlas por las oportunidades que nos puede traer, sino porque forman parte del ecosistema de relaciones que configura precisamente nuestro posicionamiento público de cara a headhunters, de cara a reclutadores de miembros de consejos de administración que se puedan producir e incluso de cara a otros consejeros. Bueno, os decía que os iba a compartir una serie de ejemplos muy rápidamente de personas que han trabajado en esta línea. Pues aquí os hablaba antes de Josu Ugarte y de sus dos libros. Josu Ugarte además es un experto con el que se cuenta habitualmente cada vez que se quiere hablar del mundo de la internacionalización de las pymes. Pues por ejemplo, Bankinter y su fundación sobre innovación pues cuenta con él con bastante frecuencia. Os hablaba antes de Karina Spilka. Karina Spilka, además de haber sido la CEO de ING Direct y de ser además la presidenta y CEO de K-Fund, que es una compañía de inversión, pues ha sabido también trabajar muy bien ese posicionamiento público a través de una labor fantástica que está haciendo como presidenta de A-Digital, que es la Asociación de Empresas del contexto digital. Fijaos qué manera de trabajar y diferenciar el posicionamiento a través de la colaboración y la participación con una asociación. Esto, lógicamente, lo que hace es
posicionar a Carina, por supuesto, en un contexto pues tan relevante como el de la transformación digital. Fijaos que esta entrevista que le hacen en El País lo hacen precisamente en el contexto de la transformación digital y en el Observatorio Retina. Pero ella trabaja en todos los frentes, en el frente de las redes sociales, como hemos visto antes, en los medios de comunicación y en la participación de eventos. Otra persona que ha trabajado especialmente bien su posicionamiento público, fijaos, desde la ciencia, porque hablamos de una científica, hablamos de Nuria Oliver, que era hasta hace poco consejera de Bankia. Pues ella ha trabajado fundamentalmente su posicionamiento desde la ciencia y desde las publicaciones científicas y ha hecho recientemente una cosa que le ha puesto en los medios de comunicación prácticamente todos los días, que fue precisamente desarrollar para la Generalitat Valenciana el observatorio de seguimiento precisamente del coronavirus, ¿no? Aplicando técnicas de inteligencia artificial. Y como consecuencia de ello, pues lógicamente ha sido una de las fuentes más reputadas de información, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional en este ámbito. Otro ejemplo interesantísimo de utilizar precisamente las asociaciones como plataforma de posicionamiento público y de posicionamiento institucional relevantísimo es el de Forética y Raúl Grijalva, que es su presidente. Raúl Grijalva es el presidente de Manpower y que acaba de asumir precisamente la presidencia de Forética. Como consecuencia de ello, pues fijaos la cantidad de oportunidades que ha tenido Raúl Grijalva de estar muy presente en los medios de comunicación, pues con motivo, por ejemplo, recientemente de una audiencia que le concedió el rey. Y luego algunos ejemplos que son de, digamos, muy alto nivel. Aquí es donde llegamos al punto de personas que, como digo, conozco a través de los medios de comunicación y de haber escuchado en directo, pero sin una relación personal, que es a través de algo como el activismo, ¿no? Cómo podemos también diferenciarnos públicamente a través de un determinado activismo alrededor de un determinado concepto. Aquí tenemos a Ana Patricia Botín y su posicionamiento alrededor del mundo del feminismo. Fijaos yo siempre digo respecto a esto, la valentía de esta mujer de escribir una tribuna de opinión en El País, donde dice que por qué se considera feminista y recomienda que los demás también lo sean, ¿no? Y además reconoce que ella partía de un posicionamiento que estaba justo en las antípodas, ¿no? Bueno, ella no tenía ninguna necesidad de meterse en este lío, creo yo, y sin embargo, pues así lo hizo y lógicamente pues esto le ha llevado a reforzar su relación con muchos de sus stakeholders y lógicamente también a tener, bueno, pues alguna crítica que otra. O, por ejemplo, el empresario del mundo de los hoteles, de Roommate, Quique Sarasola, que estuvo tan de moda a propósito del incidente con la presidenta de la Comunidad de Madrid y su famoso apartamento en uno de sus hoteles, pero que él, bastante antes de esa polémica, bueno, pues también se ha posicionado públicamente defendiendo el mundo y al colectivo LGTBI, ¿no? Aquí, de hecho, esta entrevista se hace en una publicación de este entorno, que es la revista Shanghai. Bien, os decía que lo importante aquí ahora es no solo entender cómo funciona el contexto del posicionamiento público, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora se trata de que hagamos un ejercicio de intentar identificar bien, y yo en todo este lío que hay aquí, cómo puedo de alguna manera diferenciarme. Bueno, vamos a ver después que hay una estrategia de personal branding muy interesante que podemos seguir, pero yo lo que me gustaría es que hagamos una reflexión previa interesante, ¿no? Dice Daniel Romero Abreu, que es el presidente de Thinking Heads, un grandísimo experto en esta materia y un tipo muy inteligente y muy interesante, que además fue emprendedor y montó este negocio Thinking Heads antes de haber terminado siquiera la carrera, que dice que el liderazgo más demandado por la sociedad es el de la credibilidad del conocimiento experto. Esto que él dice está reforzado por muchos estudios a nivel nacional e internacional.
Por tanto, yo os diría que la oportunidad a la que yo hago referencia es precisamente la que tiene que ver con nuestra credibilidad, la de cada una de las personas que estamos hoy reunidas en este evento. Hoy, todos los que estamos aquí, somos expertos en alguna materia en particular. La cuestión es cómo hacer relevante esa materia en la que somos expertos para el contexto precisamente de un consejo de administración. Y aquí es donde yo os digo que es importante echar un vistazo a qué es lo que se está cociendo en este momento en los consejos de administración. Veis que cada vez es más demandado el conocimiento en el ámbito de la estrategia, de las finanzas, del gobierno corporativo, que es un tema cada vez más importante, del ámbito digital y de la ciberseguridad, del mundo internacional, cada vez más también más importante, o de la responsabilidad social corporativa. Si vemos todos los estudios, pues yo diría que al menos me quedo con 7 titulares, ámbitos en los que se está buscando precisamente talento para los consejos de administración. Innovación, sostenibilidad, ciberseguridad, customer centricity. Por primera vez se habla de los clientes en los consejos de administración, sobre todo de las grandes compañías, digamos de manera central, o temas más vinculados a la sostenibilidad que decía antes, que empiezan a estar muy de moda, ¿no? Como son los conceptos vinculados a los criterios ESG, al mundo de la diversidad en el sentido más amplio de la palabra, o a los objetivos de desarrollo sostenible. Fijaos que la mayor parte de los consejos de administración y de los consejos asesores de grandes y pequeñas empresas, si hablan de estos conceptos, la gran pregunta es, ¿tienen expertos en esta materia? ¿Tienen verdaderamente líderes o profesionales relevantes en este ámbito? Bueno, yo lo que os diría es que no, que en términos generales no es fácil encontrar a estos expertos precisamente en los consejos de administración. Con lo cual, si tenéis, si vuestro área de expertise de alguna manera se puede conectar con alguno de estos conceptos que estamos diciendo, quizás puedan ser un excelente punto de partida para trabajar ese posicionamiento diferencial que os decía. Hay otro elemento también muy transversal que está muy presente en todos los debates, que tiene que ver con los conceptos vinculados con la ética por una parte y con la inteligencia artificial en otra, y sobre todo en las compañías de perfil más tecnológico, en la combinación de los dos conceptos, el de la ética y el de la inteligencia artificial. Bueno, pues este es otro mundo en el que os aseguro que no es fácil encontrar expertos y gente que realmente esté a la altura de las circunstancias. Fijaos que os hablaba antes de Nuria Oliver. A Nuria Oliver se la rifan precisamente por su conocimiento en estos ámbitos. Bien, supongamos que tenemos claro dónde nos queremos diferenciar, cuál es ese conocimiento sectorial que tenemos, cuáles son esas habilidades fundamentales que queremos desarrollar. Es el momento precisamente de definir una estrategia de personal branding. Pues a partir de ahí es sencillo, teniendo claro cuáles son los valores que tengo, cuáles son las habilidades que tengo y dónde quiero posicionarme, es el momento de poner en marcha pues un plan. Y ese plan lo vamos a aterrizar ahora en el contexto digital, pero podríamos llevarlo también a otros entornos como los que hemos comentado antes, pues tienen que trasladarse en un mensaje, en qué es lo que le cuento yo a la gente, ¿no? Pues básicamente estas cosas que yo os pongo aquí en esta transparencia son las más fáciles, por las que es más fácil empezar. Pues hablar de lo que son nuestras fortalezas, hablar de las cosas que hemos detectado, de las que somos fuente de credibilidad. ¿Recordáis ese ejercicio de identidad pública? Pues en aquellos aspectos en los que veamos que somos especialmente creíbles, pues trabajemos en este ámbito, en explicar nuestro día a día profesional o incluso dar respaldo a la marca corporativa para la que estemos trabajando como directivos o como consejeros. La siguiente cuestión sería, bueno, y en el ámbito digital al menos ¿dónde, ¿no? ¿Dónde lo cuento? Porque hay tal cantidad de redes. Bueno, pues yo os diría que al menos desde un punto de vista de posicionamiento profesional muy serio, pues al menos LinkedIn por el contexto lógicamente profesional que nos otorga y Twitter por la capacidad de amplificación que puede tener. Por tanto, yo os diría mínimos LinkedIn y Twitter.
Y por supuesto, para aquellos que os animéis y os guste escribir y digamos, y generar contenidos propios, el mundo del blog, tener un blog personal, desde luego puede ser una opción realmente muy interesante y además un entorno muy controlado, donde no tengo que debatir demasiado si no quiero, sencillamente compartir mis conocimientos y mis lecciones aprendidas. Ejemplo de personas, de consejeros y consejeras que están teniendo un excelente desempeño en el ámbito digital, pues tenemos un montón. Yo os he traído aquí unos pocos ejemplos para que veáis que gente muy relevante pues realmente tiene esta estrategia. Pues os presento a Cristina Garmendia, que fue ministra del Gobierno de España, que es consejera de distintas empresas, también del IBEX 35 y que es presidenta de la Fundación COPEC y que tiene una actividad bastante interesante en Twitter. O a Gabriel Escarrer, que como sabéis es el CEO del grupo Meliá y que además últimamente está en los medios de comunicación por distintas operaciones financieras que está desarrollando, pues también tiene una actividad bastante interesante en Twitter. Llegados a este punto, siempre suele plantearse aquello de, bueno, y además de contar todo esto que me has contado, de mi posicionamiento diferencial, ¿qué hago con mi vida personal? ¿Cuento o no cuento en las redes sociales? Bueno, yo os diría que es importante seguir el principio del sentido común y contar aquellas consideraciones de carácter personal que contribuyan a construir un posicionamiento que sea verdaderamente diferencial. Si yo abogo por la diversidad, pues a lo mejor podré compartir contenidos de carácter personal vinculados precisamente con la diversidad. Si yo soy una persona que fundamentalmente pongo por delante mi espíritu de trabajo en equipo, como el caso de María Eugenia Gay, que es la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, pues puedo ponerlo en valor a través de contenidos razonablemente personales. Aquí tenéis el perfil de Instagram de María Eugenia Gay. Y podéis ser incluso más atrevidos. Aquí tenéis un ejemplo. Buscaba precisamente un tweet que yo vi de Ana Botín en el que aparecía haciendo yoga, pero no he sido capaz de encontrarlo. Pero he encontrado este otro contenido que me pareció también curioso e interesante, ¿no? Que es el de la receta para hacer torrijas durante la Semana Santa. Bien, como veis, esto humaniza a la figura, humaniza a la persona, es un contenido razonablemente personal que realmente pues, le da esa perspectiva personal que puede ser interesante. Dejadme para terminar que os haga algunas reflexiones respecto a cómo gestionar vuestro perfil de Twitter y de LinkedIn. Desde el punto de vista de Twitter, os animo desde luego a que sigáis estas consideraciones. Como os van a compartir la presentación, no me voy a parar en todas ellas porque quiero que queden algunos minutos para que podamos charlar, pero sí al menos daros 2 o 3 reflexiones. La primera es la transparencia, es decir, que digáis quién sois y a qué intereses representáis. Esto va a dar credibilidad a vuestros contenidos y de alguna manera las personas que os sigan sabrán, digamos, en qué aspectos vais a estar un poco más sesgados por razón precisamente de vuestra posición y en qué otros, pues lógicamente, vais a estar menos sesgados, ¿no? Por tanto, os invito a que os identifiquéis claramente porque este principio de transparencia va a hacer que las relaciones en el entorno de las redes sociales sean más potentes y además va a ser más fácil que os encuentren. ¿Recordáis aquella imagen de la policía de tráfico, la guardia de tráfico de Roma? Tenemos que hacer que nos encuentren quienes nos están buscando. Ser también generosos a la hora de compartir información y de generar relaciones y desde luego mantener siempre una imagen muy personal. En el ámbito de LinkedIn exactamente lo mismo, con 2 consideraciones singulares con respecto a Twitter. El primero es que trabajemos muy bien el concepto del sumario. Sabéis que hay una parte de introducción a nuestro perfil donde es importante que digamos no solo quiénes somos, sino cuál es nuestra visión, qué queremos ser y cuál es nuestro posicionamiento diferencial. Si queremos ser consejeros, tenemos que decirlo de alguna manera. Tiene que quedar claro que estamos abiertos precisamente a formar parte
de los consejos. Si queremos o somos ya, consejeros, tenemos que explicarlo ahí, y quizás merezca la pena explicar por qué lo somos y qué elementos son los que estamos aportando precisamente a la marca. Y luego un elemento muy importante en el posicionamiento. Esto si tuviésemos a alguien del ámbito de los recursos humanos o del headhunting con nosotros hoy, pues espero que nos lo pudiera reconfirmar. Y es el mundo de las recomendaciones. El hecho de que LinkedIn nos da la oportunidad precisamente, primero, de ser muy generosos a la hora de recomendar al talento que conozcamos y que creamos que merece la pena que empeñemos, digamos, de alguna manera nuestra reputación, y también una herramienta potentísima cuando recibimos precisamente nosotros también recomendaciones por parte de personas que son relevantes. Es importante que, sobre todo las que recibamos, lo sean de personas lo suficientemente relevantes como para que apoyen precisamente ese posicionamiento que estamos buscando, ¿no? Ese posicionamiento diferencial. Así que os invito a utilizar esta herramienta para dar recomendaciones y recibirlas. Esto va de generosidad. Difícilmente vas a recibir recomendaciones si no has empezado tú por hacer ese ejercicio. Fijaos que yo en mi caso, el balance es que he dado 26 recomendaciones, me acabo de dar cuenta de ese dato, lo estoy viendo ahora en pantalla, y he recibido 8. Es decir, que hay que picar piedra en este camino. Hay otras consideraciones importantes, como que no hay que estar solo en las redes sociales y ya está, sino que hay que generar comunidad y conversar, hay que interactuar generando en la medida de lo posible contenido propio, hay que aprovechar desde luego las redes sociales para reconocer el trabajo bien hecho de nuestros colaboradores, incluso a veces de nuestros competidores. Fijaos qué imagen de seguridad en nuestro mismo y de expertos además en la materia podemos trasladar si somos capaces de reconocer a través de las redes sociales el trabajo incluso de un competidor, pues ¿por qué no? Y luego, por supuesto, última recomendación, pues no meterse en líos, ¿no? Porque meterse en líos normalmente no sale gratis. Es muy fácil meterse en un jardín y luego muy difícil salir de ello, ¿no? Uno de los ejemplos que siempre pongo es el de este alto directivo del grupo que gestiona las marcas Aymaza y Marcilla, que hizo esta declaración a través de su perfil de Facebook y consiguió pues, ser casi portada de un montón de medios de comunicación digitales e incluso de algún telediario durante bastante tiempo y acabar generando una ola de rechazo a esa marca y una campaña de boicot. Entonces, bueno, sencillamente no hay que tener miedo a estar en las redes sociales, pero hay que aplicar desde luego el sentido común. Y para terminar, y esta sí que es mi última transparencia, compartiros unas reflexiones muy rápidas que la anterior directora general de Twitter en España compartió a su vez conmigo y con otros directivos en un desayuno hace unos meses. Y hablaba de para qué sirve Twitter para líderes y directivos. Y yo diría que en el concepto líderes y directivos podemos desde luego incorporar sin ninguna duda a miembros de consejos de administración o de consejos asesores. Bueno, hay hasta 10 estrategias, llamaba ella, yo diría 10 razones para utilizar precisamente las redes sociales. Yo os diría que fundamentalmente en nuestro caso, para lo que nos estamos, para lo que estamos intentando trabajar hoy aquí, el posicionamiento diferencial, yo os diría que fundamentalmente tenemos que poner foco en el punto 9, que es para desarrollar tu influencia a través del thought leadership, que es básicamente desarrollar tu influencia desde tu conocimiento experto, bien en el área funcional del que seas experto, pues si eres experto en marca o en estrategia o en sostenibilidad o en diversidad, bien en aquellos otros elementos, atributos o valores en lo que eres especialmente bueno, pues por ejemplo en el ámbito del liderazgo, del trabajo en equipo, de la inclusión, o por qué no, si estamos dispuestos a meternos en el lío del activismo que veíamos antes, pues también podría ser perfectamente un ámbito en el que trabajar.
Y con esto vamos a dar por finalizada al menos este momento de intervención mía para que nos queden unos minutos. Yo me puedo quedar un ratito más de las 10 sin problemas si surgiera la necesidad, pero bueno, al menos tener unos minutitos para poder responder a vuestras consideraciones o dudas. Y vaya por delante que agradezco mucho vuestro interés y el tiempo que me habéis dedicado hasta este momento. Así que aquí nos quedamos. Muchísimas gracias, Chema, como siempre. Ha sido un placer escucharte atentamente en esta presentación tan pedagógica y que esclarece esos deberes que a veces nos quedan por hacer a todos en este día a día. Yo creo que ahora toca que pregunten. Veo por aquí muchas caras conocidas. Buenos días a todos, así que adelante. Les he dejado sin palabras. Ah, sí, bien. Yo tengo una pregunta sobre LinkedIn. Muy bien. Y sobre el perfil, para tenerlo, como has dicho, ajustado a lo que de verdad estás desempeñando, lo estás haciendo. Y es que como ya te da como los títulos, como LinkedIn ya supone los títulos, pues es que yo en mi caso, claro, pone director, pero director, tengo una carnicería y soy la gerente, soy director financiero, director de recursos humanos, pero no se refleja tal y como es. Entonces, ¿cómo se puede ajustar eso? Pues mira, desde un punto de vista técnico es muy fácil, Carmen, pero yo te diría que la principal reflexión que te tienes que hacer es cómo quieres posicionarte. Tú eres mucho más que tu cargo, que la posición que tienes. Entonces, lo que te animaría, desde luego, es a que utilizaras la creatividad para explicarle al mundo quién eres, qué tipo de profesional eres y qué valor es el que aportas. La lista de títulos o